Bienvenido, Vic. Me da mucho gusto que estés aquí en este canal de Gana Vida Chine Chikung. Desde cuando que teníamos ganas de platicar, ¿verdad? Sobre Sí, muchos temas que podemos hablar. Tú eres psicoterapeuta sí, tengo formación como psicoterapeuta. y por ahí va a ir el tema, ¿no? O sea, en esa parte. Y Bien. me imagino que tienes, no sé, como más de 30 años, ¿no? Tengo, sí, más o menos desde el 90. desde- Oh, ok, ok, ok. Y también, para que te conozcan las personas, lo que sé es que tienes dos ramas muy importantes, ¿no? De trabajo eh, en el área de la psicoterapia. Eres eres una persona, un referente, me parece muy importante, que ha aportado mucho en las constelaciones familiares y en la terapia sistémica, por supuesto, y en la terapia breve estratégica. Sí, actualmente es, digamos, la terapia breve estratégica es donde más me he estado Ajá, desarrollando, digamos, es la escuela que en este momento más me ha llamado la atención claro, y además conecta mucho con el tema de las constelaciones, pasar de las constelaciones familiares a lo que desarrollaron Matías Varga e Insa Sparrer, que son las constelaciones enfocadas en soluciones. y también eres practicante de Chine Chikung. Sí, Ujú. sí, sí, gracias. Y de eso ya tienes también algunos años de conocer esta ciencia, esta metodología. Has estado con, me imagino, con muchos maestros, algunos maestros, en algunas, eh, hemos estado compartiendo juntos algunos talleres, retiros. En fin, ¿no? Entonces traemos este tema muy, como le digo yo, como de cuadratura, que encaja muy bien a mi pregunta, porque tengo mucha inquietud de que conversemos de acuerdo a tu experiencia. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo sientes? Hoy en día la terapia o la psicoterapia ¿crees que esté como un recurso ya a la mano? Desde tu punto de vista, ¿cuánto consideras, qué población crees en porcentajes desde de 0 a 100 crees que ya consideren que la terapia ya es un recurso? Fíjate que es una muy, muy buena pregunta. Digo, yo te diría a lo mejor ojo de buen cubero, máximo 10% de la población. Ok, ok, Creo ok. que estoy yéndome alto y por varias razones. Una, pues yo diría por la dificultad de acceder a profesionales de la psicoterapia, por un lado, ¿no? El costo también, porque finalmente la mayor parte de las formaciones en psicoterapia suelen ser caras. La formación y obviamente el desempeño, pues requiere de alguna manera estarse formando continuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento. Hay algunas instituciones, por ejemplo, la UNAM, muchas escuelas que tienen como servicio de apoyo a sus alumnos. Eh, Sin embargo, por ejemplo, eh, en el sistema de salud público, pues realmente el acceso a la psicoterapia es muy escaso, ¿no? O sea, eh, tengo una consultante que me comenta que sus citas o en la clínica donde ella tiene que estar yendo por su salud física también, más o menos sus citas se las dan cada 3 meses, ¿no? Y son citas de 40 minutos, etcétera. Entonces, realmente no hay mucho acceso. Creo que esa es una cuestión. Y la otra parte que sigue siendo fuerte, pues es esta visión de no voy a la psicoterapia, sobre todo, no voy a la psicoterapia porque no estoy loco, ¿no? O sea, ¿Tú un poco, crees que eso sigue mucho, como creo, esa idea continúa? creo que ya no tanto, Ok, pero creo que en general sí sigue siendo esa idea. Sí conozco gente, bueno, yo te podría decir,
probablemente por eso son mis consultantes que dicen, no, para mí ya es parte de mi canasta básica, Mm, pero no es la mayor parte de la población. ok, 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 ok. Entonces, creo que esa es una cuestión que está impactando, digamos, en esta situación, ¿no? De que no, la gente no acude tanto como podría ser necesario. Ya. Y yo creo que hay una confusión con psiquiatra, el servicio del psiquiatra, con la psicoterapia, ¿no? Y con la psicología, Ajá, con la psicología. sí, yo creo que es importante esto, o sea, la psicoterapia, digamos, de alguna manera tendríamos que empezar por qué es entonces qué es la psicoterapia, ¿no? Porque yo creo que básicamente podríamos decir la psicoterapia es un área del conocimiento que se centra en ayudar a las personas a curar sus sufrimientos emocionales, pero también físicos, principalmente a través del uso de la palabra, de algunas prescripciones y ejercicios eh, que no utiliza, aunque en algunos casos puede apoyarse, en sustancias químicas o en electroshocks o incluso en algunos casos situaciones de ejercicio la fuerza física directamente, como lo hace la psiquiatría, ¿no? Entonces, y mientras que la psicología es un área de conocimiento mucho más amplio que trata con las maneras en que las personas conocen, ¿no? Hay psicoterapia educativa, psicología, perdón, educativa, psicología del trabajo, etcétera, pero es un campo Organizacional, ¿no? La psicología organizacional, la del etcétera. deporte, ¿no? La del deporte, la del tiempo libre. Hay una especialidad en tiempo libre, ¿no? También en esta parte, ¿no? Sí, sí. Sí, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Con Mm, estos campos, digamos. Pero ya. entonces, regreso, la idea de la psicoterapia es básicamente trabajar en superar el sufrimiento y yo diría también en superar bloqueos que nos impiden desarrollar nuestras capacidades lo más plenamente posible. Ujú. Se ha comprendido que cuando tú terminas una carrera de psicología, el psicólogo podría atender esta parte que estás mencionando, ¿no? Y creo, me parece que cada vez se está extendiendo más, que el psicólogo tendría que hacer una especialidad para poder hacer como un trabajo psicoterapéutico, ¿no? Sí, de hecho, ninguna escuela de psicología que yo conozca a nivel licenciatura forma psicoterapeutas, ¿no? Eso. Tienen una capacidad, digamos, tienen algunos cursos, algunos talleres de escucha, etcétera, que bueno, les pueden permitir hacer algunos elementos o incorporar algunos elementos de lo que se hace en psicoterapia, Ujú. porque bueno, pues van pasando porque conocen distintas escuelas, etcétera, Ya. pero en general se asume que una formación específica siempre se va a hacer a nivel de especialización o de posgrado, ya más maestría o doctorados, ¿no? Claro, claro. Entonces, Sí, yo creo que eso ha pasado porque muchas veces vas a las instituciones de gobierno que dan estos servicios, son psicólogas, psicólogos, pero no tienen esta formación y va muy pegado con que, bueno, es psicóloga, te puede atender y entonces tú vas y te encuentras con estos temas de mucha frustración, por ejemplo, en atención a violencia, ¿no? Violencia familiar, que se requiere toda una capacitación y un entrenamiento, ¿no? Muy específico para atender feminicidio, por ejemplo, maltrato, violencia, etcétera. Es como especialidades, ¿no? Que se requiere de un trabajo muy delicado, con mucha responsabilidad, ¿no? sí, yo diría que hay situaciones en donde a lo mejor, eh, por ejemplo, el que seas validado en una emoción puede ser suficiente. Eso. O Ujú. sea, por ejemplo, recuerdo, decía una maestra mía, ¿no?
O sea, para mí la mejor sesión que he tenido de psicoterapia ha sido muy breve. Fui a ver a la terapeuta, porque a la psicoterapeuta, porque yo me sentía muy mal, porque estaba en un momento en que habían corrido a mi esposo del trabajo, yo también estaba sin trabajo, estaba embarazada y pues estábamos en una situación muy difícil. Sí. Entonces llegué y le comento a la psicoterapeuta, ¿no? Me siento bloqueada y me siento totalmente confundida, ¿no? Y entonces la psicoterapeuta me dijo, en la situación en que estás, ¿qué otra opción tendrías para sentirte? Y sí, para mí eso fue muy valioso, Poderosísimo. o claro, porque me permitió decir, no estoy mal. O sea, lo Ujú. que estoy viviendo es acorde Exacto. con con lo que estoy sintiendo. Y creo que este es, por ejemplo, uno de los elementos más importantes que pueden ayudarnos a ubicar en qué momentos vamos a requerir, creo que lo vamos a platicar más, la psicoterapia, y yo creo que tiene que ver con el tema de, ¿es congruente lo que estoy sintiendo con lo que estoy experimentando? Porque cuando no hay esa congruencia, ¿no? O sea, cuando a lo mejor de pronto veo un ratón y salgo corriendo apanicada, apanicado, pues no hay congruencia. Y si veo un león y me le quiero enfrentar, tampoco hay congruencia, ¿no? O sea, Sí, sí. entonces, Sí, sí. eso es importante. Bueno, la psicoterapia ayuda a las personas a que superen, atraviesen el sufrimiento, ¿no? Ujú. Encuentren una forma de vivir más congruente, como lo estás viendo, como ya lo estás mencionando, que con recursos, ¿no? Que a la mano, como esta intervención que comentas de esta persona, ¿no? Que le dice, pues claro, o sea, esta empatía y además como sostenerle, ¿no? A esa persona, pues sí, ¿cómo es que no va a ser de esa manera? ¿Cómo? Claro, ¿no? Y con eso siente un alivio, ¿no? Sí, Es fácil darnos cuenta que estamos sufriendo, es fácil saber que necesitamos ir a terapia, que necesitamos este apoyo. sí, mira, yo creo que yo te diría, es en términos generales más fácil darnos cuenta que estamos sufriendo que atrevernos a pedir ayuda, Oh, ok. ¿no? Es decir, sí, puedo darme cuenta que algo me está lastimando, pero probablemente la primera tendencia sea buscar eh, que me está lastimando por algo que afuera está sucediendo, ¿no? Es decir, porque el otro me vio feo, porque no me miró como yo esperaba que me mirara, etcétera, ¿no? Pero eh, entonces puedo esperar y trabajar mucho, intentar mucho el cambio en lo que está afuera, pero en realidad, cuando hablamos de la psicoterapia, que viene de la psicología, que era la ciencia del alma, ¿no? O sea, eso está dentro de nosotros. Entonces, Ok, es hasta que ok. nos damos cuenta, hace rato hacía yo un símil con una consultante que estaba sufriendo mucho de una situación eh, y le decía, a ver, pero si tú escuchas esta campanita, le digo, a ver, la campanita suena porque yo la estoy moviendo o porque tiene un badajo adentro que resuena. Porque yo puedo mover mucho la campanita, pero si el badajo o no existe o lo detengo, no va a sonar. En cambio, si el badajo está ahí, con cualquier pequeño movimientito va a sonar, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que ir aprendiendo a revisar? O sea, a revisar qué es, no que nosotros seamos la causa de todo, sino que está dentro de nosotros eso que vibra con el movimiento exterior, eso que nos hace resonar.
¿no? Entonces, ya no es buscar la solución afuera, sino entonces empezar, parte de lo que hacemos en la psicoterapia, en la introspección, ¿no? A ver, empezar a mirar a veces desde preguntarnos algo tan simple como cuando me dicen eso, en realidad, ¿qué es lo que escucho? Porque puede ser que, por ejemplo, si me lo dice un amigo, me dice tonto, a lo mejor me río con él, pero si me lo dice mi pareja, a lo mejor eso lo vivo, lo siento como una descalificación y la vibración es diferente. Y entonces me enojo o me siento totalmente abandonado. Entonces es volver a Y, ajá. mirada pues hacia adentro. Y entonces esto que comentas es uno de los aspectos que hacen que del sufrimiento a ya hacer la llamada para buscar un psicoterapeuta y acudir a una sesión, hay toda una historia, ¿no? Para poder llegar ahí. ¿Cómo accesamos a algo que es tan maravilloso que se puede volver un estilo de vida, el poder indagarnos para crecer, para desarrollarnos como personas, para alcanzar un desarrollo consciente de nuestra vida, un desarrollo de conciencia? ¿Cuánto tiene que pasar? Muchos mundos, ¿no? Para esto. Y mucho sufrimiento, obviamente. Yo creo que hay, evidentemente, la educación que vayas teniendo, la información que vayas teniendo, etcétera, pues facilita que unas personas tengan más disposición y más acceso, ¿no? A esto, es decir, a lo mejor en este momento alguien de una situación marginada, no necesariamente económicamente, pero afectivamente, por ejemplo, ¿no? A lo mejor empieza a notar el sufrimiento, pero dice, no, la mejor manera, lo que tengo que hacer es esquivarlo y entonces me voy hacia las drogas, por ejemplo, ¿no? O a cualquier tipo de adicción que me permita evitar mirar lo que me está doliendo. Que no es como una decisión consciente, ¿no? No, no, claro, claro, porque además a veces no vemos el recurso ni el exterior, porque no lo notamos o no llega o no lo tenemos en algún momento, y tampoco el interior. Porque parte del trabajo terapéutico, si estamos diciendo que el badajo está adentro, también hay que decir que la solución también en general va a estar a partir de nuestros propios recursos. Entonces, yo creo que acá algo que es bien importante que la gente sepa en relación con la psicoterapia es que no se trata, eh, aunque hay distintas escuelas de psicoterapia, digamos, y hay algunas que se dedican más, lo diríamos así, a la arqueología, ¿no? A indagar en las profundidades y la historia, etcétera, mientras que hay otras que buscan, se enfocan mucho más en a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, y pueden combinarse, porque a lo mejor, pues lo primero donde quiero llegar es a un lugar seguro y ya desde ahí podría explorar más. Está bien, pero lo importante es saber que al final de cuentas la fuente de los recursos no está en el terapeuta, está dentro de la persona y que un buen trabajo psicoterapéutico a lo que va a llevar es a la persona a poder mirar sus recursos. Es como en el trabajo que se hace en Chikun, ¿no? Es poder entrar en contacto con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus emociones, porque ahí está la posibilidad del cambio. Y descubrí que solo era cosa de ponerle luz, ¿no? Para que veas que tú puedes, tienes recursos y puedes usarlos. Entonces, todas estas herramientas, estos elementos, estos caminos, a veces siento que las personas todavía es muy lejano, ¿no? El que puedan accesar a ellos. ¿Y tú cómo ves? ¿Las redes están ayudando? ¿Tú cómo ves este tema del acceso?
Mira, yo creo que efectivamente las redes pueden ser digamos, una fuente de información, pero de nuevo pasa como pasa con muchas cosas en las redes, ¿no? Puedes tener una muy buena información y puedes tener una información que repite verdades a medias, que repite frases que suenan aparentemente muy poderosas, pero que no, a la larga no ayudan, ¿no? O sea, creo que pues ahí nos enfrentamos pues a este fenómeno de que a medida que tenemos más información, tendríamos que irnos aprendiendo a ser más selectivos con la información, ¿no? Ah, Ujú. pero poder seleccionarla, pero obviamente eso requiere de una, pues de alguna manera de que pueda haber varias fuentes que me lleguen, ¿no? Claro. Entonces, porque vuelvo a decir, pues tienes gente que dice cosas muy interesantes y que pueden ser de ayuda. En términos generales, algunas tendrán que matizarse porque no es lo mismo, bueno, puedo decir a lo mejor una verdad general, ¿no? Todos tenemos recursos interiores para salir adelante, ¿sí? Ahora, el matiz tendrá que ver en cómo una ama de casa que tiene poco tiempo y poco acceso a a un servicio, digamos, médico, puede acceder mientras que probablemente pues una mujer profesionista, Claro. Ujú. ¿no? Que está trabajando, que tiene un empleo que le permite el tiempo, no solamente el recurso, ¿no? Porque también puedes tener alguien profesionista que tiene mucho recurso y no tiene tiempo, no se lo permite, ¿no? Yo creo que todos conocemos, bueno, quienes hacemos algún tipo de trabajo psicoterapéutico, pues conocemos casos de personas que nos dicen, este, es que tendría que ser el domingo mi sesión porque el resto de la semana salgo a las 10 de la noche, ¿no? Ya hay muchos profesionistas que trabajan en domingo, el Sí, dentista, muchos médicos, ¿no? Y mucha terapia hay el domingo ya, sábado y domingo. sábado y domingo, sí, entonces son espacios que son los que las personas tienen disponibles, ¿no? Que a veces, pues yo también me cuestiono qué tanto ahí estamos o puede suceder que la terapia, como dicen mucho algunos psicoterapeutas en Argentina, aguas con que la psicoterapia solo se vuelve el acomodador de situaciones sociales negativas, porque entonces en vez de que cuestione que estoy trabajando de manera muy intensa y súper explotado, nomás me acomodo, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que a veces no tocamos mucho, pero también la psicoterapia tiene ese matiz político, porque Político, capitalista, ¿no? sí, Donde la explotación hace que las personas hayan normalizado trabajar más de 12, 14 horas al día, ponerse la camiseta y no salir de la oficina y estar a disposición del jefe, del director, a todas horas, no importa a la hora que sea. y entonces, en vez de darte cuenta que tienes una situación de burnout, donde ya estás quemadísimo, quemadísima porque pues han sido muchas horas, donde a lo mejor estás enfrentando situaciones de mucha tensión y no hay ninguna posibilidad de ayuda, Sí. ¿no? O tienes un ambiente de mobbing en el trabajo, etcétera. Entonces, eh, no, pues es que no me he puesto la camiseta, ¿no? Y entonces te mandan a una sesión de coach para que te acomodes mejor, pero si el coach no tiene una formación más integral, solo fue alguien que hizo este,
Una formación de sácale el jugo, pues entonces no te va a ayudar a cuestionarte qué estás haciendo con tu vida allí. Y tienes razón. Entonces estamos como viendo que el tema tiene muchas aristas, ¿no? Las creencias, la falta de información, lo que no se sabe acerca de quién puede ayudarte, quién sería la persona la más indicada, que hace mucha falta esa información, el paradigma social y cultural que normaliza muchas cosas que te hacen pensar que pues es tu cruz, ¿no? Y que así tienes que vivir, así ha sido, pues así será. Hay otro punto, ¿no? El económico, el cultural, o sea, todos estos elementos que hacen que la psicoterapia no sea un recurso que tengas a la mano en tu vida, un proceso iniciado que puedas ir cultivando a lo largo de los años, del tiempo, y que vayas evolucionando en tu indagación interior, etcétera, ¿no? Hay otro punto que me interesa mucho, eh, que parece que cae en esta normalización, que es el de las personas que viven en un ambiente altamente saludable, ¿sí? En el sentido de tanto nutricional como de ejercicio, eh, que tienen unos estándares de hábitos que a lo mejor todo el mundo pudiera anhelar, ¿no? Esos hábitos que tienen, hacen gimnasia 2, 4 horas al día, y así podemos hablar también de las personas incluso que tienen una vida de meditación por muchísimos años, meditadores muy, con mucho tiempo, practicantes de yoga, practicantes de cualquier disciplina, no porque no estoy hablando de las disciplinas, sino estoy hablando de que hay personas que, que también dentro de todo este espectro no recurren a terapia y están sufriendo. Yo creo que aquí está por un lado la parte esta de nuevo del tema, nadie estamos liberados de los prejuicios, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, por un lado puede ser que tengas el tema de, pues como no estoy loco y además estoy haciendo una vida saludable, emocional, espiritualmente, se supone que tengo que estar bien. Aunque probablemente si me estoy sintiendo que no estoy tan bien, aquí pueda venir una situación que es muy común, ¿no? Es como me siento mal y me siento culpable de sentirme mal. Por tanto, evito reconocerlo porque si lo reconociera, significaría que estoy fracasando en lo que hago. Y Como si defraudara mis expectativas y las expectativas que he creado alrededor mío, ¿no? exacto, que si bien lo dije hace rato, eh, el tema es interno, pero también eso que tengo de adentro, por un lado tiene que ver con lo que hay allá afuera, que me puede llegar y resonar. A lo mejor, si yo vivo en una comunidad tranquila, pues puede haber situación, puede ser que yo tenga una situación en mi propia historia personal que me podría remitir a mucho estrés, pero mientras vive en esa comunidad no sucede, ¿no? Pero puede suceder que no solamente es mi historia personal, porque también aquí, eso interior mío, también viene de historias de las que yo vengo, ¿no? O sea, esto que es tan importante que es la historia transgeneracional que traemos, ¿no? A nivel tanto individual como familiar como social, pues. Mira, yo creo que más o menos a partir de los años 80 del siglo pasado, con el trabajo de Alejandro Jodorowsky, de Anselm Lichtenberger, con toda esta escuela de psicogenealogía que surgió en Francia y mucho más conocido el trabajo de Bert Hellinger, eh, hubo, digamos, un redescubrimiento de que lo que hay en la historia familiar nos puede impactar y estar provocándonos situaciones
que hoy hablamos de lealtades o superposiciones de contexto, es decir, de pronto hay algo en la historia familiar que yo aprendí muchas veces sin que me lo dijeran, porque diríamos hay un inconsciente familiar, un inconsciente social que me hace esta parte mía que está unida a ese todo más amplio resonar, incluso sin darme cuenta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque como decimos en China, en Chikung, pues todo está unido, ¿no? O sea, si todos venimos del Big Bang, pues de alguna manera hay una unidad, que entonces lo interesante, digamos, lo raro no es que de alguna manera resonemos, para eso hasta tenemos células espejo, ¿no? Sino que de pronto nos sintamos aislados. Entonces, bueno, pero esta resonancia puede venir, vuelvo a repetir, de historias familiares que incluso a lo mejor no conocemos conscientemente, pero que están allí. Y entonces, a lo mejor, precisamente yo me metí a una escuela espiritual, etcétera, porque sentía que el mundo no funcionaba bien. O sentía una gran carga de culpa que no termino de entender, pero algo me mueve. Entonces, pues trato de descargar esa sensación de culpa que además, pues ni entiendo de dónde viene porque no tiene que ver conmigo directamente, pero ahí está. Entonces, eh, cuando yo de pronto estoy en estas situaciones que me llevan, empiezo a descubrir que estoy en situaciones incongruentes. Traes un nivel de autoexigencia que tienes que revisar para que puedas ser más congruente con, nomás eres un ser humano, no eres Buda renacido, Claro. ¿no? Que tengas tu parte búdica y crística, etcétera, pero date chance de asumirte en este plano terrenal donde estás. Entonces, fíjate, tú estás tocando algo muy importante, es como la psicoterapia para apoyar tu trabajo en tu disciplina, en tu trabajo de desarrollo personal y de conciencia. Así es. Ajá. Y este es un aspecto que es el que quiero quiero hablar mucho de eso, porque justamente comenzar a tocar los problemas o bloqueos que muchos que practicamos nos alejan de este recurso de la psicoterapia cuando para mí van de la mano, como que son necesarísimos, porque como en todo trabajo, hay un momento en que vas a tener crisis y baches. Ujú. Ajá. Vas a tener confusiones, vas a tener más conocimiento de ti. Por un lado, la disciplina que practiques seguramente te está facilitando esta conciencia, o sea, que te des cuenta de tu sufrimiento, que te des cuenta de lo que no hace coherencia, pero también por el otro lado, permite que se vuelve como un conductor que fluye, que permite que fluya, ajá, más fácilmente tu autoconocimiento. Para mí es como una una palanca impresionante el que puedas hablar en un espacio protegido, en confianza, de cómo te experimentas en esta práctica, la que estés haciendo, ¿no? Quería preguntar también, a mí me gustaría mucho que me hablaras, ¿qué opciones tenemos las personas que practicamos, no sea cualquiera, incluso otras disciplinas, no solamente Chin y Qigong? ¿Qué opciones tendríamos? ¿Qué modelo de atención podríamos tener? Por ejemplo, podría haber el caso de que alguien pudiera solicitar una sesión y simplemente decir, solo quiero venir a hablar un poco, o sea, ¿sí? Quiero conocerte, quiero ver si es aquí donde yo puedo tocar estos puntos, estas sesiones, temas. Podemos hacer una lista enorme del proceso de una disciplina de desarrollo de conciencia
y que pueden llegar o puede ser muy buena. Entonces, ya me extendí, pero lo que me interesa mucho es que hablas esta perspectiva de cómo hay, a diferencia de otras terapias o psicoterapias, que son muy ortodoxas y que no están con la vida contemporánea y que de acuerdo a lo que necesitamos. Mira, yo te diría, bueno, regreso a esta idea de que pues hay muchas escuelas terapéuticas, ¿no? Tenemos desde donde surge en el siglo XIX esto que pues surgió para una élite con muchos recursos que podía pagar sesiones todos los días, muy caras, etcétera. Y bueno, hoy tenemos, incluso hace rato que me hablabas de qué nos pueden ofrecer las redes, pues te podría decir, bueno, entonces se puede trabajar con muy buena calidad, por ejemplo, en grupos, con talleres y demás, grupos que te permitan explorar situaciones a través de trabajo en línea, ¿no? Por ejemplo, yo durante la pandemia estuve haciendo algunos trabajos, no de hacer procesos psicoterapéuticos, pero procesos de contención con grupos donde teníamos gente de varios lugares del mundo y de México, ¿no? Entonces, eso es algo que abre. Entonces, digamos, tenemos como toda esta panorámica. Ahora, eh, básicamente la idea del psicoanálisis y de las escuelas psicodinámicas era, si tú entiendes por qué pasa algo, ya lo solucionas, ¿no? Entonces buscaba esto que llamaban el insight. Ah, esto me pasó porque mi abuelo hizo tal cosa o porque mi abuela tal, tal. Sin embargo, eh, la experiencia de muchos años y muchas escuelas fue demostrando que comprender algo no lo resuelve, ¿no? O sea, yo puedo tener una comprensión que por un lado siempre va a ser parcial. ¿Por qué? Pues porque no estoy viendo todos los ángulos del asunto, ¿no? Por un lado. Por otro, porque probablemente son cosas sobre las cuales ya no puedo tener un impacto, ¿no? O sea, si pienso que que yo soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico, entonces pues ya estoy condenado porque ya no puedo quitarle eso a mi padre que ya murió. Pero en cambio, si empiezo a pensar, yo qué, cómo quisiera ser, y si empiezo a pensar, quisiera ser una persona que puede controlar cuánto ingiere y sentirse tranquilo con esa decisión que toma,